Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces los niños son susceptibles a infectarse por COVID eh, con un conocimiento de esta nueva enfermedad en estos últimos 2 meses. Todos los días cuando uno ingresa a las plataformas de documentación científica, encuentra todos los días una revisión nueva de las más prestigiosas publicaciones. Ya tenemos reunidos alrededor de 2.000 pacientes infantiles con la, digamos, documentación por PCR de COVID-19. Y como ustedes saben, esta es una cifra en número de pacientes que seguramente es inferior a la que realmente ha ocurrido. Pero con base en estos 2.000 pacientes es que en general se están desarrollando todas las pautas de conocimiento. Las manifestaciones clínicas de los niños definitivamente son menos complicadas cuando se compara con la de los adultos. Y obviamente el riesgo principal lo van a tener los pacientes que están en contacto directo y en cuidado directo con cuidadores adultos que van a ser, digamos, los transmisores de la enfermedad. Los niños hoy en día se han ubicado en el escenario del reservorio más activo de la enfermedad, con la posibilidad de dispersar con una proporción casi de 1 a 3 más o menos. Y por esto, pues se ha determinado que los niños tengan que ser una población de tratar de evitar el que se contagien. Este es un resumen de lo que se observó en la China, en la población pediátrica, que es importante mencionar de esta tabla incómoda, que definitivamente el número de pacientes con formas leves de la enfermedad, formas moderadas de la enfermedad, fueron los que principalmente ocuparon los renglones de pacientes en edad pediátrica. Siendo los casos críticos, los casos complejos, los que realmente fueron muy escasos, y los casos asintomáticos obviamente no cuentan por el hecho de que no se les enfocó como una población objetivo para su determinación. Importante mencionarles que las presentaciones clínicas de los niños definitivamente guardan alguna diferencia importante. La epidemiología de la enfermedad es una enfermedad que, como ustedes saben, tiene una fase de instauración en donde un porcentaje muy alto de la población va a estar en formas muy leves de presentación clínica o casi asintomáticas. Un porcentaje de ellos van a ser sintomáticos, sobre todo cuando estamos en la etapa en la que está sensible el medio para la consulta oportuna, y los casos más graves pues van a ser casos de menor proporción. Casi todos los pacientes adultos tienen un cuadro clínico que se caracteriza por un síndrome febril, y un porcentaje alto de los adultos, más de las 2/3 partes, van a tener síntomas respiratorios. Las formas severas se presentan en menos del 15% de los pacientes, y de estos un porcentaje no mayor al 7-8% van a requerir ingresar a las unidades de cuidado intensivo. Tienen una etapa, digamos, de activación de la enfermedad importante, que va a estar ocupando más o menos unas 2 semanas, en donde van a ocurrir todos los eventos relacionados con la enfermedad, hasta donde conocíamos la forma de proceder de esta patología, de esta nueva patología, y luego vamos a tener una etapa de recuperación. Y en esta etapa de recuperación empiezan a conocerse cómo se desarrolla la inmunidad de memoria para el virus, y cómo se pueden hacer las evaluaciones a partir de el desarrollo de anticuerpos, que es algo que está probablemente hoy en día con un alto interés científico. Esta enfermedad, ya entrando un poquito en el COVID-19, específicamente tiene una etapa inicial, que es la infección temprana, en la que vamos a tener una activación de la enfermedad básicamente por el virus. Luego tenemos una etapa siguiente, que es una fase en la que probablemente vamos a tener problemas respiratorios.
y luego vamos a tener una etapa tercera en la que va a haber un fenómeno inflamatorio bastante importante, en donde el huésped empieza a tener una muy activa participación. Y como ustedes saben, esta misma gráfica se la podemos poner a cualquier infección viral en general, en donde vamos a encontrar básicamente este mismo curso en casi todas las infecciones virales. Digamos, vale la pena hacer una salvedad, que este es un virus que pertenece al grupo de los RNA virus. Seguramente en la revisión que hicieron con infectología profundizaron en esto, y probablemente la respuesta tanto en la fase viral como en la fase de inmunidad del huésped van a tener un curso marcado por estas características, digamos, patobiológicas del virus. Todo este fenómeno, hasta llegar a la respuesta del huésped, se va a demorar más o menos entre 1 semana y 2 semanas, en donde ya vamos a tener las formas de enfermedad activas como las conocemos hoy en día. Les decía que casi todos los pacientes tienen fiebre, pueden presentarse con síntomas constitucionales que igual no aportan mayor cosa de distinción a una infección viral. Y que es importante mencionar en pediatría en cuanto a los síntomas. Los pacientes pediátricos pueden manifestar síntomas gastrointestinales en una proporción importante, más que síntomas respiratorios. Pueden tener dolor de cabeza y hasta, digamos, la segunda mitad de abril, este era el panorama tanto para la infección COVID-19 que afectaba a los adultos como la que afectaba a los niños. En general, una infección sistémica de origen viral con un episodio o cuadro febril y con unos síntomas que comprometen casi toda la economía de los órganos, que probablemente va a estar asociado con la ruta de ingreso del virus y de los sistemas que va a ir afectando, pero vayan haciendo, digamos, algo de memoria con esto que les estoy mencionando, que la fiebre, los síntomas gastrointestinales y, como les decía, el dolor de cabeza van a ser unos de los hallazgos frecuentes en la población infantil. Una de las cosas que nos involucra a las personas que nos apasiona la salud cardiovascular y que pues obviamente nos hace trabajar es el rol que tiene un subsistema que hace parte de la salud cardiovascular dentro de la infección por COVID-19, que es el sistema de la enzima convertidora de angiotensina. Esta es una peptidasa, sabemos que tiene un rol en la vía o el eje de la renina-angiotensina y aldosterona. Y que es importante mencionar que este receptor, que es un receptor en donde va a haber es el sitio por donde el virus se va a unir con las células humanas, está presente de manera más importante en células endoteliales de arterias y venas, en células musculares lisas arteriales, en el epitelio bronquial, en neumocitos tipo 2, en el epitelio del intestino delgado, en células inmunes, sobre todo en macrófagos, linfocitos T, tanto los linfocitos ayudadores como los linfocitos citotóxicos. Y hay una cosa interesante, y es que el eje de renina-angiotensina-aldosterona tiene un proceso de madurez que es, digamos, relacionado con la edad. Luego, el capítulo de pediatría empieza a tener una variante importante, y es que la densidad de estos receptores en los niños puede estar en una proporción diferente. ¿Qué se sabe hoy en día? Yo les digo que el conocimiento de esto hay que, digamos, adherirlo a un cronograma, porque realmente el conocimiento ha sido basado en el calendario. Hasta la segunda mitad de abril esto era lo que se sabía. Hoy en día se ha desempolvado un poco el conocimiento de la biología del receptor de angiotensina, de todo el eje renina-angiotensina en los niños, y se ha encontrado que esta densidad disminuida es también regional, o sea que hay densidad
digamos, en mayor proporción en algunos sistemas y básicamente en el sistema linfoideo en general, todo el sistema inmunológico tiene una alta densidad de receptor de angiotensina 2 y específicamente las células del aparato gastrointestinal y las células del músculo liso vascular van a tener también una densidad significativa de este mediador. Definitivamente hay una diferencia sustancial en la forma en cómo se comporta el virus en los diferentes grupos etarios y sabemos que la letalidad está asociada con la edad. Lo que se encontró en las diferentes subepidemias de la pandemia global es que los grupos mayores de 60 años corren más riesgo definitivamente de hacer formas complejas y severas de la enfermedad. Y se sabe que esta letalidad, cuando se empezó a encontrar esta característica etaria, pues empezó a dar luces acerca de la posible coparticipación de afectación previa basal de órganos en el desarrollo de las formas letales de la enfermedad. También se ha encontrado una diferencia de género que afecta probablemente en una proporción mayor a los hombres. Que no se ha podido, digamos, documentar con más claridad, dado que en las edades por encima de la cuarta, quinta década de la vida, el degeneramiento, el deterioro de todo el sistema endotelial de los seres humanos ya es muy similar entre hombres y mujeres, pero debe existir probablemente una diferenciación en la densidad y la ubicación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona en los diferentes tejidos. Esto es bien interesante. Miren en la radiografía de tórax de este paciente. Este es un paciente clásico de SARS, o sea, no estamos hablando de pediatría todavía, sino de SARS-CoV-2. Y vemos que en este paciente una radiografía inicial con una TAC de tórax que muestra una enfermedad básicamente basal, pulmonar. En la primera imagen radiológica no se ve tanto compromiso pulmonar. Noten que es un compromiso bilateral, casi siempre simétrico, pero lo llamativo es que en 2 horas de evolución de este paciente hay un deterioro importante de este parénquima pulmonar y este deterioro se notó de manera mucho más fina y precisa en la tomografía pulmonar. Una cosa que llamó mucho la atención también en la evaluación del SARS es que hay un porcentaje de pacientes que no tienen severidad, tienen una neumonía no muy compleja en cuanto a la clínica y son pacientes que requieren aumentar sus concentraciones alveolares de oxígeno, muchas veces sin ventilación mecánica. Hay otros pacientes que hacen una enfermedad pulmonar mucho más complicada, que requieren ventilación mecánica y que las variables ventilatorias que generalmente se afectan son todas estas variables que generan pérdida de parénquima, que hacen atelectasias masivas, que hacen aumento del espacio muerto y que generan un mismatch entre la ventilación y la perfusión. Pero empezó a llamar la atención que un porcentaje de pacientes en SARS tuvieron choque como manifestación temprana de la enfermedad y ese choque los llevó a muerte. Cuando se revisó la imagenología de estos pacientes, un porcentaje importante mostraron tener tromboembolismo pulmonar agudo, que explica, y eso es bueno para ponerlo en contexto, cuando nosotros pensamos en embolizaciones sépticas o en embolizaciones hemáticas al árbol arterial pulmonar, estamos hablando de que se están yendo estructuras sólidas a ese árbol arterial pulmonar que lo van a obstruir, van a obliterar regiones del parénquima pulmonar de perfusión, pero recuerden que esa perfusión es la que luego se va a convertir en el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Luego, la característica sine qua non de un fenómeno de tromboembolismo pulmonar regional o masivo, regionales submasivo y masivo, es la presentación del paciente con hipoxemia, pero con estado hemodinámico muy comprometido, con estados de choque, que lo explica esta falla en la precarga del ventrículo izquierdo, favorecida o generada por este aumento mecánico
obstructivo de la resistencia vascular pulmonar. Entonces empezó a hablarse de tromboembolismo pulmonar y esto involucró al conocimiento de esta enfermedad, específicamente de los pacientes SARS. Ingresó el interés por conocer cómo modificaba la coagulación. Se encontró, como les decía anteriormente, que había una diferencia entre pacientes sin factores de riesgo y pacientes con factores de riesgo, y se encontró que los pacientes que tenían hipertensión, y esto en razón a esta relación patobiológica del receptor de angiotensina involucrado dentro de la patogénesis, va a estar mucho más denso. Se empezó a hablar del rol que juegan los antagonistas de este receptor como terapéutica para la hipertensión, como un factor asociado a la patogenia de la enfermedad, y se encontró que los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa, diabetes, enfermedad respiratoria crónica y cáncer, pues mostraban una diferencia importante entre los casos y las muertes de pacientes que tenían las formas más graves de la enfermedad. Y llegamos al corazón. ¿Cómo afecta el corazón el COVID? Entonces, hasta la tercera semana de abril estábamos muy enfocados en entender que todos los beta coronavirus en general pueden ser virus que afectan el corazón. Ya les conté que en el endotelio en general hay receptores de angiotensina y que pueden estar, digamos, explicando la entrada del virus. Pero importante es que la infección por virus, por estos coronavirus, pues induce una tormenta inflamatoria. Esta tormenta inflamatoria está caracterizada por la liberación tanto de factores de la inmunidad humoral no específica como citoquinas propiamente, específicamente interleuquina 6, interleuquina 10, interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Se sabe que hay una profunda linfopenia que favorece el que se empiecen a migrar células linfocitarias y uno de los problemas es el viraje de las células linfocitarias que van a salir a circulación, que muchas de ellas cuando suceden estos fenómenos de tormenta inflamatoria, que suelen verse en otras enfermedades de activación hiperinmune, como por ejemplo el síndrome del choque tóxico, van a producir un fenómeno de alta densidad de linfocitos de tipo citosupresores y citotóxicos que se encargan en verdad de hacer control de estas células infectadas. Entonces se explica que los pacientes van a tener linfopenia y que van a tener una lesión, una injuria celular directa. Los pacientes empiezan a hacer falla orgánica multisistémica y empiezan a tener un estado hipercatabólico, hipermetabólico y se involucra después de esto ante este fenómeno de daño en la microcirculación de una coagulación intravascular diseminada. Y esto es lo que se conocía como esta enfermedad afectando el corazón, en donde íbamos a tener una posibilidad de tener un sinnúmero de síndromes derivados, subrogados, que estaban caracterizados por alteración de la función cardíaca, por alteraciones de la perfusión cardíaca con síndromes coronarios agudos, arritmias por hipoperfusión y por fenómenos de hiperdinamia, y finalmente la muerte, en donde se pudo encontrar al corazón como un órgano blanco afectado. ¿Cuánto porcentaje de los pacientes con COVID-19 pueden tener complicaciones cardíacas? No es un porcentaje bajo, es un porcentaje muy significativo, alrededor del 30-40% de los pacientes. Entonces el corazón se empezó a volver un órgano importante. Sabemos que son muchos los factores que están involucrados en estas complicaciones y en los diferentes, digamos, reportes que empezamos a tener de la experiencia china y ahora de la experiencia europea y norteamericana, se encontró que el síndrome cardiovascular asociado a COVID pues estaba caracterizado por la presencia de una serie de condiciones como arritmia, miocarditis, síndrome coronario agudo, tromboembolismo venoso, shock cardiogénico y falla cardíaca. Y la explicación, pues sabemos en principio que hay una, digamos, razón de la patogenia directamente inducida por el virus y otra de la respuesta inmunológica que puede
ayudar o colaborar con este proceso de daño. Y los pacientes que tenían condiciones de base como enfermedades cardíacas, enfermedad hipertensiva, alteraciones del sistema inmune previas, pues iban a tener probablemente una presentación de muchas de estas complicaciones cardiovasculares en forma más repetida, siendo la miocarditis como este compromiso cardíaco directo probablemente la menos frecuente en este tipo de población adulta enferma. Se empezó a hablar también de otros determinantes de complicaciones cardiovasculares, y esto empezó a sonar más sensato porque sabemos que los pacientes que están enfrentados a una enfermedad grave que compromete toda la economía de órganos en su función, empiezan a requerir una serie de soportes, y esta serie de soportes empiezan a generar un fenómeno de desestabilización de la homeostasis y una homeorexis que es compartida entre el mismo sistema y el equipo terapéutico, y empezamos a tener intervención, y esa intervención la hacemos con soporte ventilatorio, que ustedes mejor que yo lo saben, es un fuerte inductor de estabilización de la enfermedad en cuanto a optimizar la oxigenación, la ventilación, pero también de generar problemas importantes en la viabilidad del tejido pulmonar y de las interacciones cardiopulmonares que puedan surgir de esta intervención. Entonces, el efecto de la ventilación mecánica, la hipoxemia sostenida, el desbalance metabólico que induce acidosis, el desbalance respiratorio que induce acidosis, y luego sobreviene otra serie de problemas con la disfunción de otros sistemas, como el sistema renal. Empiezan a alterarse los electrolitos. Miren a la derecha, importante, en pacientes con COVID se encontró que las alteraciones de sodio, potasio, calcio, fueron supremamente importantes en pacientes que tuvieron formas severas y mortalidad de la enfermedad. Los pacientes tenían enfermedades previas que empezaron a pasar a un segundo plano, ¿sí? Y sabemos, no lo registro en la diapositiva, pero ustedes lo saben, este sistema, este fenómeno de quemamiento, podríamos llamarlo así, o de burnout de todo el sistema médico y de auxiliar y de enfermería, que empieza a tener esta alta, digamos, densidad de trabajo, que es otro factor de riesgo para que los pacientes empiecen a complicarse. Pero importante a esta altura de esta presentación decirles y recordarles que no solamente es la enfermedad directa inducida por la infección por el COVID-19, sino todos los fenómenos que acompañan este fenómeno, esta enfermedad, que involucran las intervenciones que estamos haciendo y la respuesta de los diferentes órganos ante ellas. Les decía que las enfermedades cardiovasculares previas, y probablemente en los adultos se concentraron más en la enfermedad coronaria previa, en la falla cardíaca previa, en la enfermedad diastólica del ventrículo izquierdo, en las arritmias previas, como estos factores cardiovasculares de riesgo. Pero es importante mencionar, y este es un trabajo que demostró que los pacientes con patología congénita definitivamente tuvieron una presentación compleja de la enfermedad, porque estos pacientes, independiente de la cardiopatía que tengan, pues van a ser pacientes que alteran su estado fisiológico previo, su reserva funcional está disminuida. Entonces cabe anotar que todos los pacientes que tengan defectos congénitos cardíacos, todos los pacientes que tengan condiciones quirúrgicas que hayan dejado lesiones residuales o que sean paliativas, los pacientes que cursen con hipertensión arterial pulmonar y los pacientes que tengan diferentes grados de falla cardíaca, pues van a ser pacientes de riesgo de presentar complicaciones a la hora de cursar con la enfermedad, y sobre todo con la forma clásica, que es el SARS. Una pregunta que nos hacíamos es si el SARS-CoV-2 tenía alguna relación con la terapéutica farmacológica para el tratamiento de hipertensión con alterar o modificar previamente el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Hoy en día se plantea dos vertientes de esta inquietud. Una hacia el aumento mayoritario
el sistema de receptores de angiotensina al tenerlos bloqueados con fármacos, pero también el efecto de insensibilización que generan los fármacos y que pueden hacer que el virus tenga muchísima más disipación en su entrada al huésped. En ambos escenarios hay duda acerca de la participación, ya sea de riesgo o protectora con este tipo de medicamentos. Lo que se recomienda hoy en día es no modificar la terapia con IECAS y ARA2, y de pronto con esto respondemos a esa pregunta específica. Pero miren que hasta el momento estamos en el mundo que nos ocupó en esta primera etapa de la enfermedad en el mundo, que fue el mundo de esta necesidad de ventilación mecánica desmesurada y ese riesgo y peligro de la enfermedad respiratoria como el evento que generaba mayor densidad de enfermedad en la población. Se empezó a hablar de qué hacer con los pacientes, y entonces empezó a proponerse que había que hacer una estratificación del riesgo dentro de la población general, todas las medidas de prevención que ustedes ya conocen previamente, unas consideraciones muy importantes para el equipo de salud y básicamente el poder contar con un equipo de protección personal adecuado, el hacer limitación de los estudios en cuanto a la necesidad de ellos y la prolongación de los mismos, y escoger la evaluación propia de la exposición, la estratificación del riesgo de los pacientes que involucraba el conocimiento de la clínica previa y hay un micrófono muy sexy. Hay un micrófono que hay un micrófono prendido que se escucha muy duro, por favor, para si pueden apagarlo. Gracias. Listo, ya. Entonces empezaron a considerarse las formas cardiovasculares que ya les había mencionado, y tener qué hacer y qué va a pasar con los pacientes después de la recuperación de la enfermedad en cuanto a sus complicaciones cardiovasculares, para efectos de modificar las terapias farmacológicas cuando se necesitaran. Es importante mencionar que la mayoría de pacientes que tuvieron enfermedad respiratoria y complicaciones cardiovasculares no desarrollaron formas permanentes de enfermedad cardiovascular, y esto le da un soporte y un sustento importante a el hecho de atribuir a las complicaciones cardiovasculares la descompensación general del paciente más que una injuria directa del miocardio. Aparece todo el conocimiento de factores para determinar pronóstico, y dentro de ellos hay que mencionar los biomarcadores, y dentro de estos biomarcadores empiezo a mencionar el rol importante que tiene el reconocimiento de la tormenta inflamatoria, y para ello en los sitios en donde se puede hacer evaluación de interleuquinas, la evaluación de todos los fenómenos subinflamatorios, que son la liberación de dímero D, ferritina y todo lo que constituye la coagulación intravascular diseminada, y muy importante a nivel cardíaco, la troponina y el péptido natriurético auricular. La troponina como un marcador de injuria y el péptido natriurético como un marcador de aumento de la presión intraventricular. Ese es el monitor, digamos, la forma de predecir la presión de fin de diástole de los ventrículos. ¿Y qué se encontró? Se encontró que en las formas serias hay un incremento de todos estos marcadores de inflamación y de destrucción celular, y que cuando había compromiso cardíaco era muy frecuente encontrar valores aumentados de troponina y valores aumentados de proBNP. Por consiguiente, los biomarcadores cardiovasculares entraron a ser parte de la evaluación pronóstica, tanto con los biomarcadores inflamatorios como los de coagulación intravascular diseminada y de citólisis que conocíamos claramente. Pero empezaron a surgir, ya pasamos en este cronograma de conocimiento a la tercera semana de abril, y empiezan a haber alertas porque hay unas presentaciones en los niños, que hasta el momento era una población que estaba confinada, que tenía generalmente una forma menos severa de la enfermedad, y que se sabía que había que protegerla, era más para que no fueran el reservorio de la enfermedad hacia esta población de riesgo. Se empezaron a decir alertas, y estas alertas básicamente consistían en decir que había un riesgo de enfermedad de Kawasaki,
había el riesgo de un síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki o Kawasaki's incompletos o síndrome de choque tóxico y el síndrome de choque relacionado con coronavirus. Entonces, de una manera muy gráfica, dice que hay unos chicos que se presentan con un síndrome parecido al síndrome de choque tóxico, parecido a una miocarditis o a enfermedad de Kawasaki, en donde hay una fiebre persistente con una respuesta inflamatoria sistémica aumentada, caracterizada por neutrofilia, PCR elevada, linfopenia, con evidencia de falla única o múltiple de los diferentes sistemas, que puede ser corazón, respiratorio, renal, gastrointestinal o neurológico. Que podría haber pacientes que tenían criterios parciales o incompletos, o completos, perdón, de enfermedad de Kawasaki, que eran pacientes obviamente en donde había la presencia de la enfermedad como el desencadenante y no otras enfermedades, aunque se encontró que hubo pacientes que tenían esta misma sintomatología en zonas en donde estaba activa la transmisión, en donde se determinó que así tuvieran PCRs negativas, pues hacían parte de la misma unidad o grupo. Se encontró a nivel cardíaco que los pacientes no tenían mayores cambios electrocardiográficos, estos chicos, y un ecocardiograma que mostraba eventualmente miocarditis, cambios valvulares, derrame pericárdico y dilatación de las coronarias. Además, podía haber radiografías de tórax anormales, podría haber alteraciones en la ecografía abdominal con la presencia de colitis, ileitis o derrames axíticos, esplenomegalia, hepatomegalia, y en la escanografía iguales hallazgos que la radiografía de tórax. Entonces se empezó a hablar de estas 4 formas distintivas de coronavirus en niños que podrían involucrar a la cardiología. Entonces les recuerdo la enfermedad de Kawasaki, que es un fenómeno de fiebre de más de 38 grados por 5 días o más, y que cumpla 4 de los criterios clínicos que ustedes conocen: la inyección conjuntival, cambios en las mucosas, el exantema, el edema palmoplantar y la linfadenopatía. Esto, estamos hablando de una enfermedad de Kawasaki como la que conocemos por el inductor que tradicionalmente presumíamos que sabemos hoy en día es cualquier virus. Estos pacientes, y aquí les muestro la experiencia de Barcelona, para que veamos esa caracterización. Son pacientes que estaban previamente sanos entre 4 meses y 3 años en esta experiencia, y miren que es las edades en las que nosotros vemos Kawasaki, que llegaban con signos vitales que no tenían un mayor deterioro, y que en el ecocardiograma se encontraba una función sistólica conservada. Algunos pacientes se demostró tuvieron alteraciones en las coronarias, tenían un electrocardiograma normal, fueron pacientes que no requirieron cuidado intensivo por su condición hemodinámica, y a ellos en diferentes escenarios se les aplicó inmunoglobulina, hay reportes de utilización de esteroides, aspirina y o la decisión de poner clopidogrel como coadyuvante. ¿Qué es importante, distintivo en esta forma típica de Kawasaki en los pacientes que se analizaron en las diferentes cohortes? Y quiero anunciarles que las cohortes son las cohortes chinas y las cohortes europeas, la cohorte coreana y la cohorte norteamericana. Esas son las que están publicadas. Se encontró que eran pacientes que tenían trombocitosis severas de más de 1 millón de plaquetas, con altísimos pro-BNPs y con altas ferritinas. Básicamente, BNPs que estaban alrededor de 3.000 a 5.000 y PCRs que tenían también unos valores altísimos en su presentación inicial y que iban disminuyendo con el tiempo y obviamente como enfermedad nueva relacionada con la terapia que se les aplicó a los pacientes. Teníamos una forma de presentación de pacientes previamente sanos, pero que ya tenían un espectro de edad diferente, entre 2 y 17 años, o sea, ya se sale de esta edad clásica del Kawasaki, con un promedio de edades de 9 años para casi todas las series que estoy registrando y citando allí. Tenían una fiebre que no cedía, una fiebre alta, persistente de más de 4 días, y tenían síntomas principalmente gastrointestinales, dolor de cabeza, mialgias o dinofagias. Casi ninguno de estos pacientes tuvo síntomas severos de enfermedad respiratoria. Se podían presentar con algunos síntomas del Kawasaki no completos y eran pacientes que hemodinámicamente no tenían mucho compromiso.
¿Qué se veía en el ecocardiograma de estos pacientes? Igual, una función sistólica casi normal, no hubo un porcentaje importante de pacientes, fueron no más del 10% de los pacientes que tenían algún grado de disfunción miocárdica, podían tener derrames pleurales pericárdicos. Estos pacientes se trataron con inmunoglobulina, algunos centros utilizaron esteroides y se les inició aspirina. Entonces tenemos el Kawasaki-like, tenemos el escenario del Kawasaki y el Kawasaki-like. ¿Qué mostró este Kawasaki bioquímicamente hablando? Eran pacientes que, a diferencia del Kawasaki, tenían plaquetas bajas, niveles de trombocitopenia, y eran los pacientes que tenían el mayor aumento del BNP y el mayor aumento de la ferritina. Se encontraba dímero D alto, diferente al Kawasaki. Estos pacientes tuvieron muy poquita compromiso coronario, no hacían compromiso coronario, y lo que predominantemente hicieron fue estos estados de trombocitopenia y falla cardíaca bioquímica inicial, pero rápidamente esto fue mejorando en el tiempo en el que se evaluó a estos pacientes. Es importante mencionar que tanto Kawasaki como Kawasaki-like se ha asociado definitivamente con esta fase de tormenta inmunológica, que es donde se presenta y que probablemente va a progresar o proseguir hacia las formas de Kawasaki más simples, en donde se concentra la enfermedad en el epitelio de los vasos sanguíneos de la piel y de algunos de los órganos no diferentes al corazón, y tenemos las formas más complejas de enfermedad de tormenta inflamatoria parecidas a las del síndrome de choque tóxico por algunos agentes bacterianos que ustedes conocen como estreptococo o estafilococo. ¿Qué diferencias hay? Claramente entre Kawasaki y Kawasaki-like, pues la diferencia se concentró en la clínica que ya les comentaba y en estas diferencias de plaquetas, ProBNP, ferritina y dímero D. Y tenemos una forma de presentación mucho más compleja, que es el Corona Shock. Son pacientes que eran previamente sanos, niños de 3 a 12 años, que se presentaron igual con un fenómeno febril y que empezaron a presentar síntomas respiratorios escasos, con diarrea, dolor abdominal, podían presentar exantema, pero lo más característico era la presencia de compromiso hemodinámico sin enfermedad respiratoria clara. Y en estos pacientes se encontró en la ecocardiografía un compromiso profundo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Son pacientes que tuvieron altas elevaciones del BNP, o sea, hacían más parte, el Corona Shock hizo más parte del grupo del grupo coronavirus Kawasaki-like, ¿cierto? Con altos niveles de ProBNP, con altos niveles de ferritina, y estos pacientes, después de la terapia farmacológica con inmunoglobulina, tuvieron una recuperación casi completa de su cuadro, lo que los ubicó probablemente en el escenario de estos estados de choque mediados por tormentas inflamatorias. También probablemente se preconizó en su momento que en este grupo de los Corona Shock iban a estar inmersos los pacientes que hicieron miocarditis con falla de la función sistólica por injuria directa del corazón, y la diferenciación importante la hizo la troponina. La presencia de troponina positiva probablemente ubicaba dentro del grupo del Corona Shock a los pacientes que tuvieron miocarditis. El desenlace de los pacientes en una experiencia fue del grupo inglés. Mostró 70% de los pacientes con algún grado de shock que requirieron inotropía, tuvieron defectos coronarios, como pueden ver allí. Un porcentaje de pacientes, niños, requirieron ventilación mecánica, y se concluyó en ese momento que esto se debió a la afectación de grupos de riesgo, sumado a el manejo de líquidos y el progreso a falla orgánica multisistémica rápidamente. Los pacientes tuvieron requerimientos de cuidado intensivo y requirieron el manejo multidisciplinario específico, y tuvieron una mortalidad no mayor al 1%. ¿Qué es importante mencionar en este momento? Se tiene que considerar cómo involucrar
la cardiología diagnóstica dentro de la evaluación de pacientes en esta pandemia de coronavirus. Entonces, una de las sociedades importantes que nos ampara, que es la Sociedad Americana de Ecocardiografía, propone estos planteamientos, estas reflexiones y dice la ecocardiografía debe ser solamente una ayuda, un estudio que se debe utilizar de emergencia cuando es esencial, cuando va a ayudar a tomar una decisión terapéutica. Debe limitarse el riesgo de exposición tanto de otros pacientes como de los cuidadores de la salud, de los que generan o realizan los estudios. Entonces, ante pacientes con síntomas sugestivos de COVID, pues se propone que deba evaluarse como razones para intervenir con ayudas diagnósticas cardiovasculares, la descompensación de una enfermedad cardiovascular de base. Sabemos que en los niños este precepto es bastante importante, la sospecha de miocarditis asociada, ¿ya? Falla multiorgánica que precede a las complicaciones respiratorias, signos hemodinámicos que estén relacionados con sospecha de taponamiento cardíaco, y no se evidenció utilidad de evaluar morfología cardíaca, determinar función ventricular vía eco, evaluar el estado hidrodinámico de la evaluación post-reanimación con el eco, descartar infecciones sólidas cardíacas y el seguimiento de derrames pericárdicos sin signos de taponamiento cardíaco. Otra meta de esta recomendación fue exponer lo más que se pueda la exposición de individuos individuales tanto como fuera posible. Y esto es en pacientes que tengan la enfermedad confirmada, pues se debe trasladar el equipo al sitio donde está el paciente aislado y se deben utilizar todas las medidas de protección que ya ustedes conocen. Y un tercer planteamiento es que la meta es limitar la exposición, es la protección adecuada del personal y del equipo, ¿cierto? Y limitar el tiempo de permanencia de los proveedores de salud dentro o en contacto directo con el paciente. Entonces se recomienda el uso de protección personal y de aislamiento para el equipo. Ahí muestro unos ejemplos de cómo se usa. Evaluación cualitativa durante el estudio más que evaluaciones cuantitativas, o sea, nosotros probablemente lo que hacemos hoy en día con los ecocardiogramas de los pacientes de alto riesgo es evaluar cualitativamente su condición clínica y cardiovascular vía ecocardiografía, y ya se realiza toda la medición específica en la estación de postproceso y limitar al máximo el seguimiento ecocardiográfico de los pacientes. Sabemos que hay interacciones medicamentosas en la terapia hasta ahora propuesta para tratar pacientes con coronavirus. Usamos mezclas de cloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina. En ellas hay un alto riesgo de prolongar el QT y producir arritmias. Entonces se recomienda que todo paciente que tenga sospecha de coronavirus tenga una evaluación electrocardiográfica basal, y si se va a utilizar mezclas de estos fármacos, hacer una evaluación electrocardiográfica diaria. Y recordar, muy importante, que cuando tenemos una miocarditis viral, y miren que aquí hago un énfasis en que miocarditis se refiere básicamente a la injuria directa del virus al tejido miocárdico, pues lo importante en estos pacientes, porque el potencial de recuperabilidad probablemente no va a estar a cargo de las intervenciones, sino de la respuesta del huésped, va a ser tener al paciente vivo mientras cesa o disminuye la respuesta inflamatoria. Y esto implica ajustar el soporte ventilatorio, una ventilación mecánica precoz, la utilización de vasoactivos específicos. Recuerden que los vasoactivos que utilizamos tienen un fin primordial, y es tratar de aumentar la inotropía de un corazón que está inflamado, pero más que aumentar la inotropía, el concepto que tenemos que manejar con los vasoactivos es que le tienen que generar o facilitar el trabajo al corazón inflamado. Y facilitar el trabajo muchas veces no se logra haciendo que mejore la inotropía, se logra mejorando los factores que afectan la inotropía, la precarga, la poscarga, como estos mediadores de la función específica del corazón. Y por ello tenemos que recordar bien cuáles son los efectos que realizan estos inotrópicos sobre el lecho vascular sistémico, el lecho vascular pulmonar y el sistema venoso. ¿Qué efecto generan sobre el cronotropismo y el lucitropismo? Se debe tener una precarga ajustada, terapia de reemplazo renal lo más precoz posible,
Sabemos que los pacientes que tienen tormentas inflamatorias en diferentes escenarios como el síndrome de choque tóxico y en enfermedades de sepsis viral van a tener estos estados de fuga capilar, lo saben ustedes muy bien, por ejemplo, con el dengue, y muchas veces los fenómenos de pérdida de volúmenes por fuga a un tercer espacio, que en algunas ocasiones es la cavidad abdominal, y esta cavidad abdominal se va a ver involucrada dentro de la hemodinamia sistémica al aportar parte de la perfusión, recuerden, con el efecto de presión intraabdominal. En algunas ocasiones el solo derivar el abdomen de un paciente sin necesidad de hacer diálisis puede favorecer la presión de perfusión de los órganos y es una medida que se logra in situ, que no requiere cirugías específicas y que se hace de manera muy segura en una unidad de cuidado intensivo. Tenemos que pensar en el tratamiento antiarrítmico cuando se necesite y el uso de inmunomoduladores que, a diferencia de lo que tenemos en nuestra consideración con miocarditis viral general en pacientes con COVID-19, aunque haya muy pocos datos, la recomendación que realizan los diferentes grupos que han manejado pacientes, específicamente el grupo inglés, que tiene unas recomendaciones que ya fueron publicadas, es utilizar inmunoglobulina para estos pacientes. Entonces, esta diapositiva, que es como para, digamos, mirarla con detenimiento porque, por dos razones. Primero, porque es muy importante y segundo, porque está muy mal hecha. Busca o tiene como objetivo eso, motivarlos a que ingresen al slide, que lo copien, que ingresen al slide y que lo tengan como un método de ayuda. Es la construcción, digamos, derivada de toda la literatura que hay actualmente validada. Son 4 escenarios de cardio-COVID en niños. Estos 4 escenarios son el escenario 1, que es el COVID-19 sospechado en un paciente con condición estable y sin SARS. Esto va a ser la mayoría de los niños. Son pacientes que tienen fiebre, que es fiebre que cede con medicamentos, que van a tener algunos síntomas respiratorios, eventualmente síntomas gastrointestinales, y que van a presentar síntomas cardiovasculares clásicos, que son el dolor torácico, las palpitaciones, el mareo, la palidez, la frialdad. Estos son nuestros pacientes que van a consultar por urgencias en este momento en nuestra ciudad, porque estamos ante una transmisión libre del virus en la comunidad. Entonces, estos pacientes los vamos a encontrar casi siempre con un examen físico normal y con una ausencia de características de enfermedad de Kawasaki. Van a tener radiografía normal o con cambios pequeños, y van a tener un electrocardiograma normal. Van a tener en general algún grado de leucopenia con PCR aumentada, troponina negativa, el BNP que no va a estar por encima de 300, la ferritina que va a estar por debajo de 150 y el dímero D negativo. En estos pacientes, el ecocardiograma no va a ser un estudio útil a la hora de proponer o hacer cambios en el tratamiento. Muchos de estos pacientes se van a manejar de forma sintomática en casa, con medidas de aislamiento, y no van a requerir ingreso a una unidad de cuidado especial o a estar hospitalizados. Tenemos el escenario 2, que son los pacientes que tienen una infección por COVID sospechada y tenemos una condición inestable con SARS. Esta es la diferencia con el escenario anterior, es que en este paciente hay una presencia de inestabilidad. Y vamos a tener síntomas respiratorios. Entonces, en este paciente con síntomas respiratorios vamos a tener la fiebre, que puede estar presente de una manera persistente, sin ceder o que se modifique con la terapia, pero la característica es que va a ser esta forma de enfermedad respiratoria. Aquí en estos pacientes las enfermedades previas van a ser supremamente importantes. Todas las cardiopatías congénitas y la enfermedad cardiovascular previa van a ser esos factores de riesgo que los vamos a tener en cuenta a la hora de definir el manejo de los pacientes. Pueden estar presentes síntomas gastrointestinales y van a tener todos los síntomas comunes de enfermedad cardiovascular, que son dolor torácico, palpitaciones y síntomas disautonómicos. Se va a encontrar dificultad respiratoria, no van a tener choque en estos pacientes y van a tener ausencia de síntomas de COVID. Entonces, la inestabilidad de este grupo, de este escenario, la está marcando es la presencia de enfermedad respiratoria.
Aquí probablemente el compromiso cardiovascular va a ser secundario a la terapéutica que utilicemos y a la evolución de la enfermedad respiratoria como inductora de inestabilidad hemodinámica, lo que hablábamos inicialmente de interacción cardiopulmonar, además de la descompensación de enfermedades previas. En estos pacientes vamos a tener una radiografía de tórax francamente anormal, eventualmente necesitaremos TAC, la electrocardiografía va a estar normal, estos pacientes en su etapa inicial no van a hacer arritmias, únicamente taquicardia sinusal, probablemente van a tener estados de leucopenia profundos y van a tener elevación de PCR con troponina negativa, BNP por debajo de 300, ferritina por debajo de 150 y dímero D negativo. Cuando tenemos dímero D positivo, pues sospechamos que hay una forma de estas asociadas a coagulación intravascular diseminada y es un factor de riesgo importante para desarrollar tromboembolismo pulmonar. El eco no va a ayudar en el cambio del tratamiento, excepto en pacientes en donde sospechemos una inestabilidad de una condición cardíaca de base o cuando tenemos sospecha de taponamiento cardíaco o sospecha de miocarditis ante la presencia de una troponina positiva con un BNP positivo. El tercer escenario es el paciente que tiene infección sospechada por COVID-19 con enfermedad de Kawasaki o enfermedad Kawasaki-like. Estos pacientes van a tener una fiebre que no cede, generalmente son fiebres de más de 38 a 40 grados, de más de 4 días de evolución, no van a tener síntomas respiratorios significativos, van a tener casi todos enfermedad gastrointestinal y dolor de cabeza fuerte y van a presentar síntomas cardiovasculares típicos. Los pacientes van a tener una enfermedad que los compromete de forma leve en cuanto a su sistema respiratorio, no suelen tener choque y van a tener características clínicas totales o parciales de Kawasaki. La radiografía de tórax no va a tener cambios muy importantes. Recuerden que este no es el grupo SARS. Van a tener hallazgos en el electrocardiograma generalmente muy rara vez patológicos y van a tener leucopenia, PCR elevada, con la importante diferenciación de trombocitosis para los Kawasaki y trombocitopenia para los Kawasaki-like. Van a tener troponina negativa generalmente, BNP que no va a estar elevado de manera significativa para los Kawasaki y muy elevado para los pacientes que tengan Kawasaki-like y van a tener elevación importante de la ferritina los pacientes con Kawasaki-like. El eco en estos pacientes sí va a determinar una intervención porque nos va a ayudar a evaluar dilatación de las arterias coronarias, la presencia de vasculitis, pericarditis, miocarditis y obviamente incluimos allí la inestabilización de enfermedad cardiovascular previa o la sospecha de taponamiento cardíaco. Y el cuarto escenario es el paciente que llega con una sospecha de COVID-19 y en estado de choque. Estos pacientes generalmente están febriles, van a tener ausencia de síntomas respiratorios, si está presente generalmente no es muy grave. Recuerden que el choque en la forma SARS se presenta, ya es dentro del desarrollo del SARS. Van a tener síntomas gastrointestinales en menor proporción que los pacientes COVID Kawasaki o Kawasaki-like y van a tener una presencia de síntomas cardiovasculares con inestabilidad hemodinámica en la evaluación clínica, pueden tener síntomas respiratorios y algunos van a tener presencia de síntomas totales o parciales de Kawasaki, van a tener cambios en la radiografía que puede ir desde la neumonía asociada o de la congestión venocapilar por el estado de choque y la falla cardíaca. Recuerden que en este grupo de choque va a estar involucrado tanto el choque de origen inflamatorio por la tormenta inmunológica como el choque por miocarditis. Van a tener electrocardiogramas ocasionalmente anormales con signos de isquemia y arritmias. Van a tener el eco va a ser de utilidad a la hora de evaluar los mismos elementos que evaluamos en la forma Kawasaki, Kawasaki-like, y en estos pacientes vamos a soler encontrar más signos en lo bioquímico y los marcadores de severidad van a estar más relacionados con las formas de Kawasaki-like, con leucopenia, trombocitopenia y la presencia de BNP alto, ferritina alta y troponinas positivas. Los niños con COVID son susceptibles de presentar COVID, eso está claro y lo tenemos que tener dentro de nuestro radar. Los pacientes con patologías previas, incluyendo enfermedad cardiovascular previa, son los pacientes de más alto riesgo, sobre todo en las formas SARS. El compromiso cardiovascular generalmente es secundario y se asocia a alta mortalidad en este grupo de pacientes SARS. No hay una evidencia
fuerte de que la miocarditis sea la forma principal de presentación cardíaca. Hoy en día estamos encontrando más densidad de información relacionada con Kawasaki Light dentro del escenario de los pacientes con formas, digamos, no tradicionales de enfermedad por Kawasaki. La más común va a ser la que se presenta como sospecha de infección por Kawasaki con paciente estable sin signos de SARS. Y es importante tener en cuenta que en esta patología es fundamental la utilización de biomarcadores para determinar pronóstico y severidad. La ecocardiografía debe ser limitada para su uso específico. Yo creo que los escenarios demostraron allí un poco dónde debe ir la ecocardiografía como una ayuda diagnóstica. Debe vigilarse el QT, o sea, los pacientes tienen que tener electrocardiografía. No se debe suspender la terapia de base cuando esta involucre el uso de IECAS o antagonistas del receptor de angiotensina, y vamos a tener que considerar siempre en pediatría las alertas nuevas que tenemos por la presencia de enfermedad de Kawasaki y choque como formas emergentes. Bueno, esto era lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna inquietud. Muchísimas gracias, doctor Ángelo. Excelente su presentación, súper actualizada. El cuadrito complejo, pero pues hay que tenerlo ahí a la mano, ¿no? Para poderlo consultar de los 4 tipos de presentaciones. Pues sí. Yo creo que todo el auditorio tiene, o las personas que nos acompañan, tienen preguntas. Por favor, por el chat, colocárnoslas, por favor. Yo por ahora yo quisiera preguntarte algunas cosas, entonces, Ángelo, para arrancar, dentro de la lesión de ese endotelio vascular, ¿el corazón es primario o es secundario a la lesión multicausal del daño o la injuria endotelial, o es secundario al daño a la hipoxia, que tú también lo referenciabas, a nivel del compromiso pulmonar? ¿Es primario o es secundario? Bueno, esa es una muy buena pregunta, profe, y yo la respondería igual como en dos etapas de la historia de lo que conocemos del COVID. Hasta que teníamos en nuestro radar y tratábamos de atribuir a el COVID-SARS como la condición característica de la complejidad en la etapa infantil, encontrábamos que mucho de la complicación cardiovascular era derivada de los daños que se producían en el endotelio por esta catástrofe en la oxigenación y en la perfusión que inducía el propio SARS. Con el reconocimiento de la tormenta inflamatoria, que es muy activa y participativa en los pacientes pediátricos, probablemente la participación del corazón o la inclusión del corazón como un órgano primario empezó a tener una mayor relevancia, y hoy en día se sabe que existe un subgrupo de pacientes definitivamente que van a tener cardio-COVID, van a tener una enfermedad cardíaca inducida por COVID directa. Probablemente que no es el mayor grupo, la incidencia de cardio-COVID está alrededor del 0.1%, o sea, realmente es baja, pero obviamente la severidad es la más alta, porque son pacientes que de entrada se presentan con choque. Suele pasar que esto sucede después de la segunda semana de la enfermedad, o sea, en la fase en la que ya inicia la respuesta del huésped. Pero recuerden que las primeras 2 semanas de la enfermedad pueden ser totalmente asintomáticas, porque esto se va a parecer a un síndrome de choque tóxico o a una enfermedad de Kawasaki incompleta, en donde los pacientes van a tener una enfermedad prodrómica y luego de 2 o 3 semanas de la enfermedad prodrómica es que van a empezar a hacer la enfermedad compleja. Entonces ahora sí hay que involucrar el corazón dentro de los órganos primarios. De hecho, les decía al comienzo que el concepto que se tenía de cardio-COVID antes de la segunda o tercera semana de abril era que era menor al 1%. Hoy en día se habla casi del 40% de compromiso cardíaco en los pacientes que tienen enfermedad grave o mortalidad. Pero ese compromiso, doctor Ángelo, es básicamente en una serie de pacientes agudamente enfermos, o sea, mejor dicho, porque nos acompañan y dentro de los asistentes a
la charla, muchos médicos generales, ¿cierto? Algunos médicos generales. Entonces la pregunta va dirigida tanto para ese médico que está en el front de urgencias, el ecocardiograma, más que el electro, porque usted mismo lo demostró, no tiene tanta relevancia, el ecocardiograma comienza a ser una de las ayudas diagnósticas en pacientes muy comprometidos, o cuándo comenzaríamos a indicar el ecocardiograma para la evaluación primaria. El ecocardiograma, probablemente en el escenario que les estoy planteando deberíamos considerarlo de la siguiente manera. En la forma de presentación, en donde tenemos una sospecha de COVID, en donde tenemos esta infección viral con síndrome febril, con unos síntomas leves respiratorios y la presencia de síntomas generales como los que mencionamos, en donde está cefalea, odinofagia, mialgias, síntomas respiratorios leves, dolor articular, síntomas gastrointestinales, probablemente en ese paciente tenemos que apoyarnos en la presencia de algunas de las condiciones asociadas bioquímicas marcadoras para encontrarle la razón o la utilidad a lo que vamos a ver en el eco para determinar terapia. Entonces, lo aclaro de la siguiente manera. Si yo tengo un paciente con sospecha de COVID que no tiene una forma inestable con SARS y no está en estado de choque y no presenta síntomas de enfermedad de Kawasaki o Kawasaki-like, lo más sensato es solicitar un hemoleucograma, hacer una troponina, hacer un BNP, hacer una ferritina y hacer un dímero D. Cuando yo tengo dentro de esta evaluación clínica la radiografía de tórax y esta bioquímica algún hallazgo centinela, en ese subgrupo de pacientes que son los más estables, probablemente es donde yo voy a tratar de ubicar en los otros tres escenarios. Si yo no tengo nada de eso que me alarme, esos pacientes no van a necesitar ayudas diagnósticas tempranas de ese tipo, ni TAC de tórax, ni ecocardiografía. Ese es el escenario de esos pacientes. En los pacientes que hacen enfermedad respiratoria, probablemente el comportamiento cardiovascular va a ser más parecido al de los SARS adultos. Entonces son pacientes que van a tener compromiso cardiovascular en el desarrollo del SARS y que eventualmente vamos a requerir evaluarles la presencia de taponamiento cardíaco, compromisos hemodinámicos que no mejoren a pesar de utilizar terapia vasoactiva, y esto probablemente va a estar en el resorte del cuidado intensivo. En los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki o Kawasaki-like, estos pacientes requerirán un ecocardiograma, probablemente no de primera intervención o de urgencias, sino que lo van a requerir dentro de su análisis inicial. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar que no haya alteraciones coronarias, que no haya otras formas de compromiso cardiovascular que indiquen enfermedad de Kawasaki, y tenemos que evaluar en los pacientes que tienen estados de choque asociado la presencia de compromiso de la función sistólica, y allí la fracción de eyección basal va a ser importante. Recuerden que este es Kawasaki como el que conocemos. Entonces el paciente va a requerir una terapia farmacológica que no depende de tener coronarias afectadas. Cuando yo clasifico a mi paciente como Kawasaki posible, Kawasaki asociado a COVID, la indicación es iniciar inmunoglobulina. Si yo tengo Kawasaki-like, la indicación es iniciar inmunoglobulina y aspirina en ambos escenarios. Y le debo solicitar un ecocardiograma para evaluar presencia de alteraciones coronarias, porque igual que con Kawasaki inducido por enterovirus o por cualquier de los virus tradicionales, lo que tenemos que cuidar en estos pacientes es la persistencia de las dilataciones coronarias. En el escenario del choque, que es el escenario de la tormenta inflamatoria versus la miocarditis, en lo tradicional, miocarditis, no usábamos inmunoglobulina porque decíamos que pues eran virus, una variedad importantísima de virus, en donde enterovirus probablemente es el único que ha mostrado alguna respuesta con inmunoglobulina y los otros no. Pero en COVID-19 la recomendación es que se inicie inmunoglobulina en estado de choque, porque puede utilizarse, puede tener alguna utilidad tanto en los estados de choque tóxico, que es lo que se asemeja más a el COVID con tormenta inflamatoria, o a miocarditis aguda por enterovirus, que es a lo que se asemeja el cardio-COVID con miocarditis. Entonces, eso sería el momento de utilizar la ecocardiografía como ayuda. Hay otras preguntas, doctor Valencia. El doctor Edwin Oliva nos está preguntando acerca de cuál es el punto determinante para definir el inicio de anticoagulación y cuál sería la mejor opción para anticoagular un paciente.
Bueno, yo pienso que aquí vamos a tener que proceder con los criterios que utilizamos para pensar en tromboembolismo pulmonar, porque básicamente es tromboembolismo pulmonar lo que está, digamos, relacionado con estas formas de SARS y choque que se desenlaza en el curso del SARS. En ese escenario, probablemente la utilización de heparinas de bajo peso molecular, sumado a que hay una teoría no muy confirmada de una interacción de las heparinas de bajo peso molecular con la virulencia y con la patogenicidad del virus, probablemente va a ser la anticoagulación recomendada. Es diferente los estados de coagulación intravascular diseminada que se relacionan con estados de choque o que, repito, para que se vaya quedando en la memoria de todos, choque en COVID, cuando no estamos hablando de SARS, es COVID asociado a tormenta inflamatoria o síndrome de choque tóxico y COVID asociado a miocarditis, ¿sí? En estos escenarios, el estado de coagulación anormal va a estar determinado por una coagulación intravascular diseminada y allí sabemos que es mucho más eficiente la restabilización de la microcirculación, la optimización de la perfusión microvascular más que la anticoagulación. En estos pacientes es preferible ser cautelosos con la utilización de anticoagulantes porque sabemos que la principal causa de mortalidad de los pacientes en CID es las hemorragias. Entonces, en ellos eventualmente tenemos que estabilizar el proceso inflamatorio y allí tienen un papel, un rol importante el uso de inmunoglobulina y tentativamente el uso de esteroides, más que el uso de anticoagulantes. Ok, entonces indicaciones de ASA, ahí hay otra pregunta de la doctora Rodríguez. Sí. ¿Qué pacientes recibirán ASA versus lopidrogel? Eso, yo creo que nosotros en nuestro medio, yo les conté experiencias de centros porque no hay guías ni recomendaciones vigentes para esto. Entonces, nosotros en nuestro medio, la propuesta que tenemos es utilizar inmunoglobulina, aspirina a dosis antiinflamatorias en pacientes que tengan Kawasaki, Kawasaki-like, y no utilizaríamos clopidogrel excepto en los pacientes que tengan aneurismas coronarios determinados por la ecocardiografía basal. En esos pacientes, dependiendo de la calidad y el tamaño del aneurisma, determinaríamos si se propondría una doble antiagregación. En los pacientes que tengan choque, no hay indicación de utilizar aspirina, allí no hay indicación, ni en los pacientes que tengan SARS, ni en los pacientes que tengan formas no inestables por enfermedad respiratoria o hemodinámica, en donde no utilizaríamos tampoco antiagregación. Y dentro de la antiagregación, probablemente el escenario de la antiagregación pesada va a ser en los pacientes que tengan Kawasaki más que Kawasaki-like, aunque es importante mencionar que en Kawasaki, que tienen estos estados de hipertrombocitosis, probablemente el uso de aspirina antiinflamatoria no va a tener una interacción importante con la etapa de trombocitosis, es el sostenimiento, digamos, de la terapia el que va a hacer algún factor preventivo, modulador. En la fase antiinflamatoria la aspirina va a atacar, es el sistema inmune, no va a atacar tanto el efecto agregante plaquetario. Y en los pacientes que tengan trombocitopenia, probablemente el uso de aspirina tiene que estar circunscrito al el tratamiento antiinflamatorio, en donde no habría una acción antiagregante plaquetaria, y probablemente después habría que considerar, dependiendo del valor basal de las plaquetas, cuándo se debería iniciar la antiagregación, y deberíamos pensar probablemente en un antiagregante diferente en anticoagulación profiláctica en el caso de que haya aneurismas. En ese escenario utilizaríamos enoxaparina, pero les aclaro que en pacientes con Kawasaki-like la presencia de enfermedad de daño coronario es muy baja, no descrita de hecho. Muy bien, doctor Valencia. ¿Por qué no cambiamos de COVID y las lesiones de las coronarias y nos pasamos a la parte del choque, doctor Valencia? Lo invito a que cambiemos a usted. Yo sé que usted es fanático del cuidado crítico, ¿cierto? Y hablemos un poquito de vasoactivos.
Claro que Uno sí. quisiera seleccionar un inotrópico ideal en pacientes con COVID choque. eh, Estaríamos más a favor de pronto de usar los inhibidores de fosfodiesterasa 3, tipo milrinone versus dobutamina. Bueno, Serían los puntos. Hay otras preguntas, el doctor Olmer también nos pregunta, pero vamos con calma, ¿no? Porque nos bueno, estamos metiendo en el tema de ya del manejo del paciente crítico. Vamos a hacer más adelante, dentro de unas 2 semanas, me parece, el paciente en el escenario del cuidado intensivo, pero de todos modos, pues al lugar, ¿cierto? Tenemos sí. la fortuna de contar contigo, Ángelo, y entonces es bueno esta discusión. Bueno, yo les plantearía el análisis de la siguiente manera. Yo creo que nosotros podemos actuar mejor si partimos del conocimiento previo en el que ya estamos inmersos, de lo que ya sabemos, y no de querer, digamos, construir un nuevo conocimiento. Entonces, desde el conocimiento previo, nosotros nos han enseñado históricamente a reconocer dos fenotipos de choque, ¿cierto? Y esos dos fenotipos de choque va a ser uno en donde encontramos que hay variables clínicas, hemodinámicas y de perfusión, en donde lo que predomina es un estado vasodilatador, y tenemos una forma, un fenotipo de choque en donde lo que predomina es un estado de vasoconstricción. Probablemente ubicando al paciente en uno de estos dos fenotipos, que sabemos pueden presentarlo cualquiera de los dos. Nosotros, si nos remontamos a lo que hemos visto de pacientes con síndrome del choque tóxico, por ejemplo, asociado a estreptococo, son pacientes que tienen hipoperfusión periférica con hipotensión sostenida y un choque del que tradicionalmente llamábamos choque frío. Entonces, en ese escenario, probablemente, cuando yo pienso en el corazón como un órgano modulador de la perfusión, yo tendría que recordar lo que les dije ahorita, tendría que facilitar el trabajo. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que asegurar que mi precarga llegue al corazón, o sea que si yo aumento la estasis venosa, si yo hago que el volumen sea principalmente no efectivo, pues no voy a lograr ese cometido de aumentar la precarga. ¿Y qué nos hace aumentar el volumen no efectivo? El volumen no efectivo lo hace aumentar la acumulación de líquido en los tejidos, y eso casi siempre lo induce la falla renal, y también el aporte exagerado de líquidos, y también en los estados de fuga capilar que involucran el que yo tenga que modificar mi receta de fluidos para asegurar que el volumen no efectivo sea menor. Entonces, eso ayuda a que la precarga... Y ahí está faltando el compromiso de la membrana alveolocapilar secundario a la lesión pulmonar. Exacto, que también va a asegurar que el volumen efectivo no llegue no llegue. Y se acomode en el intersticio, y va a ser un fenómeno digamos, de SRA, que va a comprometer muchas cosas en la oxigenación y la ventilación. Entonces, uno, asegurar la precarga. El otro escenario es facilitar la poscarga, que uno, al tener al paciente hipotenso, tiende a pensar que la poscarga de esos pacientes es muy baja por el hecho de tenerlos hipotensos. Pero lo que tiene realmente esos pacientes es que la sumatoria de resistencias periféricas de la microcirculación es tan alta, es como si yo tuviera las llaves cerradas de todo el sistema circulatorio periférico, que la sumatoria hace que la aorta se vuelva rígida y estática, y entonces la elastancia del corazón no alcanza a vencer la presión de la aorta, y por eso el paciente no tiene gasto cardíaco, por eso no tiene presión arterial. Luego, esto es herético para muchos escenarios. Lo que hay que usar en esos pacientes es vasodilatadores periféricos, eso es lo que vamos a utilizar. En ese orden de ideas, en el choque que tenga ese fenotipo frío, el utilizar un inodilatador tiene un escenario bastante cómodo, porque es un vasodilatador periférico. Tenemos que tener en cuenta siempre, y esto lo menciono yo, profe, y se los digo a todos, que los inodilatadores ayudan un montón en el manejo del choque, pero tengan en cuenta que son profundos e importantes vasodilatadores pulmonares, y el hecho de que tengamos ese efecto vasodilatador pulmonar nos lleva a que se genere un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, si yo tengo un paciente con SARS, si yo tengo un paciente con neumonía, con una pérdida de unidades broncoalveolares, lo que yo voy a hacer cuando le aumento el flujo pulmonar al paciente es aumentar
el mismatch de ventilación y perfusión. Y eso me va a llevar a profundizar la hipoxemia. Entonces tengo que ser cuidadoso que a la vez que estoy utilizando un inmunodilatador, yo tengo que reclutar al paciente, tengo que integrar la ventilación mecánica dentro del ejercicio inotrópico, que eso es una cosa que usted nos enseñó muchas veces, y es que la ventilación mecánica es otra forma de hacer inotropía, entonces hay que considerarla dentro de ese ejercicio inotrópico. Y está el escenario del choque caliente, del choque vasodilatatorio. En ese escenario probablemente la utilización de vasopresores periféricos va a tener un rol en tratar de aumentar ese poco de poscarga que se requiere para que la presión de fin de diástole, de fin de sístole sea efectiva, porque lo que garantiza que mi corazón se llene es el tiempo que se demora llenándose porque no es capaz de vencer la presión de la aorta. Y si la presión arterial está supremamente baja con vasodilatación periférica, es como si yo tuviera todas esas llaves abiertas generalizadas. En ese escenario, en el paciente con COVID que tiene tanto compromiso sistémico, los que tengan alguna modificación, los vasoactivos que tengan alguna modificación mediada por el pH, probablemente van a tener un escenario de funcionamiento muy discreto y cuestionable. Y ahí yo utilizaría o determinaría la vasopresina como una herramienta interesante como efector vasopresor. Luego allí empiezo a hacer mezclas. No sé si en eso contesto en parte la pregunta, profe, ustedes que son los expertos en cuidado intensivo, pero ese sería como mi aproximación desde mi óptica cardiovascular. Ok, hay una pregunta del doctor Olmer, Alexander Pantoja, un compañero, colega, que habla acerca de la colapsabilidad de la vena cava inferior. Para todos no es un secreto pues que el ECOFAS llegó para introducirse y quedarse en los servicios de urgencias, tanto de adultos como de niños, como en las unidades de cuidado intensivo, y cada vez usamos más en las unidades de cuidado intensivo nosotros. ¿Cómo está tan colapsada o distendida esa vena cava inferior para determinar la volemia del paciente? Sin embargo, aquí hay problemas, ¿cierto? Porque el problema pulmonar severo que requiere para una buena oxigenación un PP alto, pues le va falsamente a usted le va a mostrar que esa vena cava está dilatada. Entonces hay una serie de trucos, pero no, pues usted es el invitado. Cuéntenos usted qué piensa, doctor Valencia. Bueno, profe, aparte de eso que usted está mencionando, que es probablemente una de las cosas más importantes a tener en cuenta, tengamos en cuenta una cosa técnica ecocardiográfica que se las quiero mencionar. La vena cava inferior la medimos y evaluamos su funcionalidad, su dinamismo, en una vista ecocardiográfica que es la vista subcostal. Para que ustedes me entiendan, es tomar un transductor, ponerlo en una posición vertical debajo en el epigastrio y empujarlo de manera fuerte hacia la parte, desde el epigastrio hacia la parte izquierda, digamos, mirando hacia el hombro izquierdo, para encontrar el hígado, la llegada de la vena cava inferior al corazón. Entonces, ¿cuál es el problema y la gran limitación que tiene la evaluación de la colapsabilidad de la vena cava inferior en niños? Y esto estoy hablando de toda la población infantil, que es que yo tengo que presionar la vena cava para verla. Entonces, cuando yo tengo una masa abdominal que está distanciando mi transductor de la vena cava, que está sirviendo como escudo de la vena cava, el valor predictivo positivo o el valor que le puedo agregar a esa evaluación de la colapsabilidad de la cava es altísimo, porque yo con mi transductor no colapso la cava, pero en los niños con el transductor yo colapso la cava, porque para poderla encontrar tengo que colapsar el abdomen, el epigastrio. Entonces, la mayoría de las veces, cuando a uno le preguntan qué tanto colapsa la cava, pues la respuesta va a ser que yo no sé, no estoy seguro si lo que yo estoy viendo colapsar la cava es porque yo se la estoy colapsando con el transductor o porque ella se colapsa con la inspiración. Entonces, ese es el problema. Quitándolo del escenario de la ventilación mecánica que tiene el problema que usted mencionó anteriormente, que hay que entender cómo funciona la presión intratorácica en la presión intraabdominal. Aquí también hay que entender que en los niños que tienen compliance de esa pared abdominal que es infinita, esa elasticidad tan alta, yo con el transductor muchas veces presiono la vena cava de tal manera que la hago colapsar. Y la impresión que doy es que el paciente está subhidratado, que tiene una hipovolemia. Falta volumen. Y entonces indico que le pongan volumen. Y ahí cometo un error. Si a mí me preguntaran hoy,
¿cuál es el mejor escenario para evaluar la hidrodinamia de un paciente como estos y en general en los niños? Yo utilizaría la repercusión que tiene sobre el cronotropismo y sobre la presión de pulso el utilizar alicuotas de cristaloides centrales, o sea, modificar la presión venosa central. Esa sería mi forma de evaluarlo más fidedigna y efectiva. Hay una metodología en donde yo evalúo cuánto se disminuye la frecuencia cardíaca, cuánto se estrecha la presión de pulso y dependiendo de lo que yo utilicé como el aumentador de presión venosa central, esa sería la forma más efectiva y dinámica de evaluar ese estado hidrodinámico del paciente. Ok, perfecto, doctor Valencia. Excelente su participación y sus comentarios. Estamos seguros que ha enriquecido mucho pues, para cada uno de nosotros nuestros conocimientos en un área tan compleja como es la cardiología, en pacientes tan graves como los pacientes con COVID. No sé si los asistentes tienen alguna otra más pregunta. Yo no veo nada más en el chat. ¿Alguien quisiera participar? ¿Algún comentario, doctor Olmer? O no sé, hay varios. El doctor Bastidas estaba por ahí también. ¿Algún comentario? Si no hay comentarios, por ahí llegó otro correo, no lo veo bien. No. Doctor Valencia, no sé, o sea, me queda alguna otra última recomendación, o si no, agradecerle a nombre de la Clínica Versalles, de todos nosotros, su participación excelente como siempre. Esperamos que nos siga acompañando en unas futuras revisiones, y muy amables a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alarcón, profe, muchas gracias a todos los compañeros que se conectaron a sus infinitas órdenes, claro que sí. Muchas gracias. Ok, hasta luego y que esté muy bien. Bueno, Muchas buenas gracias por noches. la colaboración. Buenas noches a todos. Bueno, chao.